Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el Padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El título de esta platiquita es que tengamos paciencia y que dejemos que las cosas sigan como están. Bueno, sigo platicando con mis amistades y con otras personas sobre que por qué el pueblo mexicano pues no puede hacer lo que hizo el japonés después de Hiroshima, por qué no puede hacer lo que hizo el pueblo alemán después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, también Inglaterra, y Francia. Bueno, ¿por qué México es diferente? Bueno, es diferente por su historia. Los alemanes por lo menos tienen desde el año 900 hasta nuestros días, que serían 1100 años de irse organizando, culturizando, cristianizando. El cristianismo tuvo una gran tarea para civilizar a las gentes. Francia desde el año 800 con Carlomagno, que quiso alfabetizar a su pueblo y lo logró. Y él iba a clases para dar ejemplo con los niños a los 40 años. Y bueno, hizo de Francia una gran nación. Ese gobernante que fue guerrero también. Y en Alemania, Otón I, que fue el primer emperador, o vamos a decir rey, de los germanos, de los germánicos, pues también siguió la tradición. Y hubo muchos conventos y monasterios donde la gente se dedicaba a rescatar las obras antiguas y a copiarlas a mano. Está la película, es El nombre de la rosa, que ustedes pueden ver, y allí está cómo era un monasterio en la Edad Media. Era una ciudad, lo tenía todo. Y allí se guardaba la cultura, también pues eran muy rígidos y también corruptos. Pero el resultado es un pueblo culto. Y acá y también en Alemania, por eso el protestantismo pudo funcionar, porque los alemanes sabían leer. Y cuando se inventó la imprenta y la usó Lutero para hacer hojitas propagandísticas, se difundieron por todas partes con las ideas protestantes. Pero si alguien quiere en México difundir unas ideas a través de ahora de unas hojitas o también de unos pequeños videos, bueno, los videos los pueden ver, pero las hojitas no. Y me van a decir, padre, ¿por qué no? Porque los que tenían bibliotecas importantes aquí en México era la Universidad Pontificia, que era de la Iglesia, y todos los obispados importantes, como el de Morelia, Valladolid, pues en aquel tiempo, como el de Guadalajara, como el de Puebla, Tlaxcala, y también porque los misioneros desde el principio quisieron enseñar a los indígenas música y hacer instrumentos. Ahí está Paracho. Y enseñarles latín y a cantar en latín. Entonces, la iglesia era una educadora del pueblo, naturalmente interesada en que los indígenas se volvieran cristianos y, por supuesto,
aceptaran el gobierno de los españoles. Pero era como un te doy y me das. Y ese tiempo de los religiosos se acabó, vamos a suponer unos 100 años. Después de 100 años ya se acabó, o 200, se acabaron los religiosos, se acabaron los conventos, se acabó, porque en un convento podían ir personas preparadas como Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, en el siglo XVII, ella, como era bastarda, no tenía posibilidades de un matrimonio ventajoso. Y además, a ella no le gustaba casarse, es decir, no tenía vocación al matrimonio. Pero desde pequeña tuvo una gran vocación al conocimiento. Aprendió latín en 20 lecciones de niña. Por lo tanto, a través del conocimiento y luego de la poesía y de la amistad con la nobleza que era culta de aquel tiempo, era la favorita de una virreina que se llevó las obras de Sor Juana Inés de la Cruz cuando la virreina se fue y las publicó en España con el título de Inundación Castáltida, y por eso ya le llamaron la décima musa, la décima musa, porque su poesía y su inteligencia y todo lo que hizo era comparable a Calderón de la Barca, a Lope de Vega, a Tirso de Molina y a muchos otros. Pero todo eso se acabó más o menos al llegar al 800, porque después de la independencia se cerraron los conventos y las bibliotecas como la de los seminarios, cuando se vino la reforma y la cristiada y un montón de cosas, se robaron todos los libros de la iglesia y ahora están en bibliotecas del gobierno. Y está bien. Mantener una biblioteca, atenderla, se requiere mucho dinero, el gobierno lo tiene. Y también cuando el socialismo, pues Lázaro Cárdenas, el templo, uno de los templos principales de Pátzcuaro, que está ahí enfrente de la plaza, lo hizo un museo y biblioteca. Y también en Morelia, el Palacio Clavijero, que era de la iglesia, y con una biblioteca, pues ahí la capilla la hicieron biblioteca con todos los libros que tenían los religiosos. Bueno, sí, los jesuitas. Y la biblioteca del seminario, que estaba donde ahora es el Colegio de San Nicolás, pues también se robaron todos los libros y también del Carmen, etcétera, etcétera. Se los robaron, pero nadie los leía, nadie los lee. Y se acabaron los ímpetus, los intereses de que México fuera alfabetizado. El último que trató de hacer eso, pues fue José Vasconcelos, con sus famosas misiones culturales, y quizá los gobiernos del PRI, los últimos gobiernos del PRI, que querían que toda la gente supiera leer y escribir, y ha habido campañas para alfabetizar, pero ahorita se acabaron. Y la gente no necesita saber leer y escribir, por supuesto que no. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, les voy a contar un chiste. Que un señor trabajaba de portero en una industria, en una fábrica. Y llegó el patrón y revisó a todos. Cambiaron de administración y entonces revisaron a todos y le dijeron al portero, ¿cuánto tiempo tiene trabajando aquí? No, pues 20 años. ¿Y por qué sigue allí? ¿Por qué no sé leer ni escribir? Ah, bueno, entonces
lo despedimos de una vez, le damos su dinero y que se vaya. Se fue a su ranchito y allá puso una pequeña ferretera y fue creciendo y a los 20 años fue un gobernador a inaugurar una escuela. Y ya les preguntó, ¿y aquí quién es el comerciante o la persona más rica? No, pues don fulano de tal. Y ya lo llamó el gobernador y le dijo, pues quiero ayudarlo de alguna manera. ¿Cómo quiere que lo ayude? Y dijo el ex trabajador de una empresa, no, no me ayude, ya me ayudaron. ¿Cómo? Sí, me corrieron cuando estaba de portero. Y si no me hubieran corrido, ahí estaría de portero. ¿Y por qué te corrieron? Porque no sabía leer ni escribir. Y aquí tenemos un ejemplo de una persona que sin saber leer ni escribir es dueño, o era, yo no sé si ya murió, era dueño de muchos aserraderos y de muchos montes allá por Dos Aguas. En el crucero de Aguililla y Dos Aguas, ahí está uno de esos aserraderos y sus hijos son muy ricos, ellos sí ya son estudiados, pero don Jesús no sabía leer ni escribir, pero era inteligente y entonces pasó de robavacas a dueño de las sierras. Así de simple. Entonces alguien va a decir, y entonces esos señores, ese señor Jesús, que se hizo tan rico y no sabía leer ni escribir. Sí, es cierto, tampoco mi abuela sabía leer ni escribir y bien que se mantenía, sea negocios. Pero ella no podía decir nada de nada más que repetir lo que oía. Era todo. Bueno, ahora los mexicanos, como no tenemos una tradición de estudio, de preparación, no podemos inventar nada, aunque somos muy inteligentes, y no podemos planear nada, porque no tenemos historia, vivimos al día, como las gallinas. Amanece y se bajan de las de los ranchos de su árbol, y andan todo el día correteando, comiendo, se oscurece, se van a su árbol, y allá están arriba. Si les va bien, pues no llega una culebra y se traga alguna, o no va un coyote y se traga otra. Y así es el mexicano. Acá la culebra pues son los delincuentes y los coyotes son los del gobierno. De vez en cuando la culebra se traga a varios, como aquí vuelven a haber descabezados. Sí, hay más descabezados. Y está de gobierno que un hervidero, como si fuera un hormiguero de esos que van y le golpean y sale la multitud de hormigas, pero estas no pican, son hormigas sin aguijón, descoladas. Bueno, y con estas hormigas descoladas, que nada más están gastando dinero del que nosotros pagamos por impuestos, ¿a dónde vamos a dar, a parar? Llegando a lo práctico, pues. Bueno, los que ya estamos más para allá que para acá, ¿ya de qué nos preocupamos? Si vivimos 20 años, 10, 15, bendito sea Dios. Pero los jóvenes que también ahorita, pues, están desorientados, verdaderamente están desorientados. ¿Por qué? Porque las familias no pueden orientar, porque no tienen la capacidad de orientar. Y esta desorientación aquí, por lo menos en esta región,
tiene 30 años, bueno, 40 años de desorientación desde que el crimen se apoderó de todo. Naturalmente que primero, pues era un crimen, como dijo el finadito doctor, que donde llegaban esos tipos de personas no hacían males y compraban cosas y compartían con los demás. Sí, así era, así conocí la Ruana hace 40 años. El doctor Mireles describía a ese tipo de personas de hace 40 años. Pero en 20 años se volvieron totalmente asesinos, rateros, secuestradores. Y de hace unos 5 años para acá, bueno, de los 2013 o 2015 para acá, esto se volvió un, un lugar sin ley, sin cultura, sin respeto, sin nada. Y por eso el futuro, ¿cómo lo podríamos nosotros pues ayudar a ese futuro? En primer lugar, si podemos, ayudando a los niños inteligentes que ordinariamente tienen papás borrachos, mamás inútiles, y ayudándoles para que estudien. Esa es una forma. Otra, bueno, también es comprarles unos zapatitos, unos pantaloncitos, camisas, para que puedan, pues, andar un poquito más acomodados o decentes. Y así, sí podemos ayudar. Bueno, a nuestros familiares, ustedes que tienen nietos, los que tienen hijos, pues ya estar grandes, eso ya no los pueden ustedes orientar de ninguna manera. Bueno, eso creo, a lo mejor tienen hijos muy buenos, los que están de mi edad, y entonces los hijos pues, son magníficas personas y los nietos seguramente que sí. Pero la mayoría de las personas solo piensan en sí mismas. Y como estamos en una época del lucimiento, del aparentar, del tener, del gastar, vean ustedes ya pues a uno que compra relojes de millones de pesos, tiene unas colecciones de millones de pesos. Uno que estuvo encargado allá en el norte de las, pues donde pasan cosas, las mercancías. Bueno, uno que estuvo ahí, ahora es riquísimo, perfectamente, pero ya lo están sacando. La del dato protegido, pues también que tiene joyas y esto y aquello más. Su esposo, el Gutierritos, el diputado que dirige acá en el Congreso, que es el presidente del Congreso, el de las aduanas de los relojes, el del Huachicol, el Adán, el Gutierritos del Congreso también, sacándoles todo el dinero que tienen, porque ellos lo han presumido. Se fueron a un evento donde costaba la entrada $8,500. Entonces, entre la esposa, dato protegido, y el Gutierritos, gastaron solamente en la entrada a ese evento, naturalmente elegantísimo e importante, que solo la high de los ricos pueden ir, pues gastaron como $35,000. Son mucho dinero, unos 150,000 pesos. Bueno, está bien.
Y los otros, hasta la babuina, esa que trae un cabello anaranjado, como ciertos animalitos allá de la península ibérica, ya se fue a Ámsterdam, ahí nada más, cerquita Ámsterdam. Ahí es increíble. Es increíble. Porque ¿a qué van allá? Por ejemplo, en Ámsterdam, alguien dirá, ¿para alguna cosa importante que ver? Pues por supuesto, edificios, museos y más cosas, librerías. No, pero que se va a tomar nada más una nieve, un gelato. Ah, bueno, dale pues, etcétera. Que va a comprar unos zapatos. Nada más que cuando saca el pie, pues los europeos se admiran porque pareciera que tiene unas uñas como de fiera. Bueno, pero en fin, ya no voy a hablar de esas nimiedades, pero de todas maneras son importantes. Pemex está quebrado y se va a quebrar más. Puras mentiras de que se va a componer. No se va a componer. Con el gobierno, no. Y lo del huachicol, pues ya está avanzando, 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 y ya se están matando entre los mismos morenistas, porque aquel que mataron allá en Culiacán o quién sabe dónde por el norte, andaba investigando a ciertos personajes de ellos mismos, de los morenistas, y pues pobrecito, murió achicharradito. Bueno, empezó a morir chicharradito y luego le hicieron unos agujeritos y murió. Y ahí está una advertencia. El que quiera denunciarnos va a achicharrarse o va a quedar como sedazo. ¿Y la cultura? Pues la cultura, ¿cuál cultura? Por lo menos en la época de Don Porfis, se afrancesaron y la cultura francesa llegó aquí. Y eso fue lo que hizo que haya muchas casas afrancesadas en la Ciudad de México. Bueno, y que muchos hablaban francés, la mayoría de los intelectuales y de los maestros de allá de la universidad que reinició don Justo Sierra, pues eran personas preparadas en francés, que en aquel tiempo era el país más culto, Francia. Y por cierto, estaba viendo un programa donde una mexicana rica, por supuesto, de la época de don Porfirio, se casó con un noble francés. Les digo que sabían hablar francés, muy guapa, por cierto. Y un hijo de ella fue luego el príncipe de Mónaco. Y esa, pues, mamá de un príncipe, esa noble, condesa o duquesa, no recuerdo, pues nadie la recuerda. No tenemos nosotros la curiosidad de recordar, si acaso sabemos de Josefa Ortiz de Domínguez y de que Bocanegra y de esto y aquello, pero no sabemos ni quiénes eran ni qué hacían. Y de Sor Juana Inés de la Cruz, pues no digo nada porque todas las personas han de conocer su primero sueño y las poesías esas como las octavillas o quién sabe qué son, las de que defiende a la mujer, que esas son las que recitan en todas partes. Hombres necios que acusáis sin razón a la mujer, sin ver que sois ocasión de lo mismo que condenáis o algo así. Bueno, habiendo terminado delirando, voy a leer sus comentarios.
pero promovamos la cultura en nosotros, porque solamente nadie da lo que no tiene. Bueno, cultivémonos los que ya estamos viejones, aprovechemos el tiempo, pero yo creo que todos ustedes así lo hacen. Voy a leer sus comentarios. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, Dios lo bendiga y también buenas noches a todos nosotros. Bendiciones, gracias, Maritere. Y Dalia Mendoza, buenas noches, buenas noches. Mendoza 01, saludos, Padre José, igualmente Mendoza. Marimar Blanco, buenas noches, estimado sacerdote José Luis Segura y toda la comunidad. Saludos, bendiciones en todo momento. Muchas gracias, que Dios te bendiga, Marimar. Sofita Medrano, buenas noches, Padre y comunidad. Buenas noches, Sofita. Rosanelli Sánchez, buenas noches, Padre Segura y comunidad. Saludos desde Guadalupe, Nuevo León. Saludos. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Un abrazo. Un abrazote, José Ábalos. Alejandro Villarreal, excelente noche de sábado, Padre y comunidad. Sí, una noche magnífica. Aquí ha estado lloviendo bien, sin exageraciones. No sé allá donde ustedes viven. Fernando Hernández, saludos a todos. Saludos, Padre, bendiciones para todos. Ánimo. Sí, nos debemos dar ánimo unos a otros. Esperanza Montes, buenas noches, Padre. Un saludo para usted y toda la comunidad segura. Bendiciones para todos. Bendiciones. Carlos Arias Aduana, sí, ya luego me acordé. Gracias. Alberto Vázquez, saludos, Padre José. Saludos. María Emilia González, buenas noches, Padre José, y a todos. Bueno, ya saben que mi memoria está caduca y que me acuerdo de las cosas, pero a veces no puedo decir el nombre, pero luego ya me ayudan ustedes y ya lo recuerdo. Alejandro Villarreal, Lagover, preciosa Laida Sansores. Sí, Laida Sansores. Carlos Arias, seguro fueron a depositar todo lo que se han robado, sí, antes de que el trompudo les dé un jodazo, y lo va a dar. Xochitl Martínez, la que se fue a Ámsterdam, fue a ver a sus nietos porque viven allá. Dijo que aquí hay mucha inseguridad. Que mejor así se fue allá donde no hay inseguridad. Bueno, Xochitl, pues, qué cínicos. Ah, el de la camioneta con la granada y después los agujeritos, pues sí, le debe haber dado un paro cardíaco. Elvira Espinosa, Padre José, me da mucho gusto saludarlo hoy, que no estoy trabajando, pero siempre lo escucho, aunque sea otro día. Sus temas son muy importantes, Dios lo bendiga siempre. Pues lo importante es que les sirvan a ustedes de algo, aunque sea de distracción o de somnífero, como mi hermano, que pone la plática para dormirse. Saúl Raulito, yo me cultivo viéndolo a usted y que Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias y a ustedes también. Emilia
Pues sí, tiene a su familia lejos, porque aquí es muy peligroso, María Emilia. Carlos Arias, me pasa igual, padre. Sí, es que tuve un pequeño incidente cardiocerebral. Maritere, padre, y el pleito en redes de Luis Felipe Calderón y José Ramón. No, pues ya eso es secundario. Además, ya Felipe Calderón, pues habría de guardar silencio de todas maneras, pues él hizo lo que pudo, pero ya no puede hacer nada, ya no es gobernante ni nada. Y a palabras necias, oídos sordos. Pedro Velasco, son de enseñanza, padre, sus pláticas. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Mañana a las 10 porque es domingo. Que Dios los bendiga.